Una joven permanecía inmóvil al borde de la carretera, apretando contra su pecho a dos cachorros temblorosos. La nieve cortaba el aire como cuchillos y su aliento se condensaba en nubes entrecortadas. No tenía a dónde ir. La tormenta empeoraba y nadie se detenía nunca en esa carretera. Pero, a través de la blanca neblina, un camión redujo la velocidad. Dentro, un Navy SEAL miraba al frente. Un hombre que ya había perdido todo lo que alguna vez le importó. No tenía intención de parar. Ya no creía en las segundas oportunidades. Sin embargo, algo le hizo abrir la puerta. Tres vidas frágiles se encontraban al borde de la tormenta. Y en ese único momento, todo comenzó a cambiar. Lo que sucedió a continuación ablandaría incluso el corazón más frío. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte ninguna otra historia de lealtad, valentía y corazón. Tu apoyo significa mucho para nosotros. A finales de diciembre, el frío se apoderó del condado de Prairie, en Montana. La nieve caía en largas y silenciosas capas, lo suficientemente suaves como para amortiguar el mundo, lo suficientemente pesadas como para borrarlo. La tierra se extendía amplia y vacía bajo un cielo del color de la ceniza, donde el viento susurraba entre la hierba helada y las vallas abandonadas. Era el tipo de frío que no se apresuraba. Esperaba, paciente y despiadado. Carter Hale conducía solo a través de él. Los faros de su camioneta tallaban estrechos túneles en la blancura, iluminando solo unos pocos metros de carretera cada vez. Todo lo que había más allá se desvanecía en un silencio flotante. La calefacción zumbaba débilmente, luchando contra el frío que presionaba desde todos los lados. Mantuvo ambas manos firmes sobre el volante. A sus 36 años, Carter parecía un hombre moldeado por la resistencia. Sus anchos hombros llenaban fácilmente el asiento del conductor, con una postura rígida incluso en reposo. Su rostro mostraba la tranquila agudeza de alguien que había aprendido a medir el mundo en amenazas y distancias. Una tenue cicatriz le recorría la mandíbula, medio oculta bajo una barba corta y bien cuidada. Sus ojos, pálidos y vigilantes, reflejaban un cansancio que ningún sueño podía borrar. Había crecido en la América rural, donde a los hombres se les enseñaba desde pequeños que la fuerza provenía de la moderación. No te quejabas, trabajabas, cumplías con tu parte. Y cuando algo te dolía, seguías adelante. El ejército solo había refinado lo que la vida ya le había enseñado. Durante años había servido como Navy SEAL, preciso, fiable, inquebrantable. Había liderado a hombres a través de desiertos y montañas, a través de noches llenas de disparos y días densos de espera. Había aprendido a moverse sin hacer ruido, a respirar a través del miedo, a tomar decisiones que otros no podían tomar. Pero nada de eso le había preparado para la pérdida. Lily y Hale habían sido su opuesto en todos los sentidos, gentiles donde él era rígido, cálidos donde él era reservado. Se conocieron cuando eran adolescentes, dos almas unidas por un silencioso entendimiento. Incluso cuando el deber lo llevó al otro lado del océano, se mantuvieron conectados a través de cartas, cartas reales, tinta sobre papel. Ella le escribía sobre pequeñas cosas, el olor de la lluvia en el porche, la forma en que la luz del sol se derramaba por el suelo de la cocina por las mañanas. Le escribía para que se sintiera como en casa, incluso cuando estaba lejos de ella. Cuando su corazón comenzó a fallar, nunca le dijo lo mal que estaba. No quería ser una carga para él. Murió mientras él estaba en una misión. Cuando regresó, ella ya se había ido. Fue entonces cuando la noche dejó de ser amable. El sueño llegaba a ratos, si es que llegaba. Se sumergió en el trabajo, aceptó misiones que nadie más quería, exigió a su cuerpo hasta que su mente se adormeció. Su oficial al mando lo había visto mucho antes que Carter. No estás sanando, le había dicho el hombre en voz baja. Te estás escondiendo. Así que llegó la orden. Permiso obligatorio. No era para descansar ni para irse de vacaciones. Solo era tiempo. Tiempo para enfrentarse a lo que había enterrado. Por eso estaba allí ahora, conduciendo a través de una tormenta a finales de diciembre sin rumbo fijo. La fecha se le había grabado en la mente.
la misma semana en que Laia había muerto, el mismo frío que le había arrebatado la vida. La carretera se curvaba delante de él, medio perdida bajo los ventisqueros. Entonces algo se movió. Carter levantó el pie del acelerador. Al principio no parecía más que una sombra que se movía con el viento, pero a medida que se acercaba, la forma se hizo más nítida. Una mujer estaba de pie al borde de la carretera. Era joven, de unos 25 años, con una complexión delgada bajo un abrigo raído. La nieve se le pegaba al pelo, largo y oscuro, que se escapaba por debajo de un gorro de lana que le cubría la frente. Tenía las botas empapadas y se tambaleaba, pero no retrocedió. En sus brazos sostenía dos pequeñas formas, cachorros, pastores alemanes, de no más de unos meses. Sus cuerpos temblaban violentamente, el pelaje rígido por el hielo, la respiración superficial y desigual. Uno gimió suavemente, un sonido apenas más fuerte que el viento. La mujer se curvó instintivamente alrededor de ellos, con los hombros encorvados, como si su cuerpo pudiera protegerlos de la tormenta. No saludó con la mano, no gritó, simplemente se quedó allí. A Carter se le encogió el pecho. Había visto a soldados congelarse así antes, no por miedo, sino por un agotamiento tan profundo que se convertía en quietud, del tipo que se produce cuando correr ya no tiene sentido. Su camioneta avanzó unos metros más antes de que la detuviera. El motor seguía en marcha. La nieve golpeaba el parabrisas. Sus manos permanecieron en el volante, con los nudillos blanqueándose. Todos los instintos que le habían inculcado le gritaban la misma orden. Sigue adelante. La carretera era peligrosa. La visibilidad estaba disminuyendo. Había riesgos que no podía calcular. Y sin embargo, algo en la forma en que ella sostenía a esos perros, no con desesperación, sino con determinación, lo mantuvo clavado en el sitio. Ella no estaba pidiendo que la rescataran, simplemente se negaba a abandonar a quienes dependían de ella. Un recuerdo se agitó, sin ser invitado, una habitación de hospital, el olor a antiséptico, una mano que él no había estado allí para sostener. Se le hizo un nudo en el pecho hasta que le dolía respirar. Tragó saliva con dificultad. La tormenta rugía ahora con más fuerza, arremolinándose alrededor de la camioneta, borrando las huellas detrás de él, como si el mundo mismo lo estuviera impulsando a seguir adelante o desafiándolo a dar marcha atrás. La mujer no se movió. Los cachorros temblaban, y en ese silencio algo dentro de Carter se fracturó, no violentamente, sino limpiamente, como el hielo que se rompe bajo demasiado peso. Apoyó la frente contra el volante. Durante años había sobrevivido huyendo del dolor, de los recuerdos, del amor. Pero ahora, en medio de una carretera helada en medio de la nada, el pasado lo había alcanzado. Levantó la cabeza. La nieve caía con más fuerza. El mundo esperaba, y por primera vez desde que lo había perdido todo, Carter Hale se encontraba en una encrucijada que no estaba marcada por mapas ni órdenes, sino por una elección. Seguir conduciendo o detenerse y enfrentarse a lo que aún necesitaba ser salvado. La nieve se intensificó cuando Carter abrió la puerta de la camioneta. El viento se precipitó al interior como un ser vivo, trayendo consigo el frío punzante del hielo y algo más difícil de nombrar, el miedo silencioso a quedarse atrás. La joven estaba de pie al borde de la carretera, apretando contra su pecho dos pequeñas siluetas. No retrocedió cuando los faros iluminaron su rostro, pero sus hombros se tensaron, protegiendo instintivamente lo que sostenía. Sus movimientos eran cuidadosos, deliberados. La forma en que se mueve alguien que ha aprendido que el mundo no perdona los errores. Carter no le preguntó su nombre, no le preguntó a dónde iba. Su voz era baja y firme, moldeada por años de mando, pero suavizada por el cansancio. La tormenta está empeorando. Nadie debería estar aquí fuera esta noche. Ella negó con la cabeza de inmediato, más por reflejo que por decisión. Apretó con fuerza, los nudillos blanqueándose a través de los guantes gastados. Pero entonces uno de los cachorros gimió, un sonido débil y quebrado, y ella contuvo el aliento. Carter no se acercó. Se quitó la chaqueta y la colocó con cuidado sobre la nieve entre ellos. Luego dio un paso atrás.
Pasó un largo momento. Finalmente, ella se agachó y envolvió los pequeños cuerpos con la chaqueta. Cuando se levantó, levantó los ojos hacia él, cautelosa, insegura, pero ya sin cerrarlos. Se subió a la camioneta sin decir nada. El viaje fue silencioso. El viento azotaba los laterales del vehículo, haciendo vibrar las ventanas mientras la nieve barría la carretera en olas cegadoras. En el interior, solo el suave ritmo de la respiración llenaba el espacio. La de ella era superficial y controlada. La de los cachorros, irregular, pero poco a poco se fue estabilizando. Ella no dijo su nombre. Carter no lo preguntó. Los faros finalmente atravesaron la oscuridad para revelar una pequeña cabaña agazapada bajo los árboles. A primera vista, parecía abandonada. La nieve cubría los escalones. La escarcha se aferraba a las ventanas, pero la cabaña seguía en pie, obstinada, esperando. En el interior, el aire era frío y viciado. Carter se movió con eficiencia, encendió una cerilla, alimentó la estufa con madera vieja, colocó mantas y ropa de repuesto que encontró escondida. Sacó una bufanda que había comprado en una gasolinera ese mismo día, junto con agua embotellada y un paquete de galletas. No era mucho, pero suficiente para mantenerlos con vida. La chica ayudó sin que se lo pidieran. Se movía en silencio, con eficiencia, como si ya lo hubiera hecho antes, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo a sobrevivir sin llamar la atención. Envolvió a los cachorros en capas, frotó sus pequeños cuerpos hasta que dejaron de temblar y les susurró sonidos que eran más respiración que palabras. Solo cuando su respiración se estabilizó, habló. Me llamo Macy. Su voz era suave pero firme. Asintió con la cabeza hacia los dos pequeños bultos acurrucados contra su pecho. Este es Pip y esa es Juniper. Carter asintió una vez. Esperó, dándole el espacio que ella parecía necesitar. Después de un momento, habló, con voz baja y mesurada. Tenía una esposa, dijo. Ahora ya no está. No explicó cómo. No era necesario. El peso de las palabras llenó la habitación. Esta casa solía ser cálida, añadió en voz baja. Eso fue todo. Macy no hizo preguntas. Solo asintió, comprendiendo que algunos dolores no debían ser revelados, solo reconocidos. El contraste entre ellos era evidente. Ella se movía por el mundo guiada por el instinto, moldeada por la escasez y la resistencia. La vida le había enseñado a leer el silencio, a adaptarse rápidamente, a sobrevivir sin expectativas. Su amabilidad no provenía de la comodidad, sino de saber lo que se sentía al no tener nada. Carter, por el contrario, estaba moldeado por la disciplina, la estructura y el control. Su vida se había medido en misiones y órdenes, en líneas que no se podían cruzar. Las emociones siempre habían quedado en último lugar, hasta que llegaron de golpe. Sin embargo, de alguna manera, en aquella pequeña cabaña, las diferencias se suavizaron. No llenaron el espacio con palabras. Dejaron que el fuego crepitara. Dejaron que la tormenta hablara. Dejaron que el silencio se convirtiera en algo seguro en lugar de amenazante. Finalmente Macy volvió a hablar. Le contó sobre sus padres. Fallecieron cuando ella tenía 9 años, víctimas de un accidente invernal en una carretera desierta muy parecida a esta. La enviaron a vivir con un tío al campo. No era cruel, dijo ella, solo distante, práctico, un hombre que veía el cuidado como una carga. Aprendió pronto a ser útil, a no pedir más de lo que le daban. Hacía unos días había encontrado a los cachorros cerca de una vieja valla, abandonados, temblando, apenas vivos. No podía dejarlos allí. Intentó esconderlos, alimentarlos en silencio, mantenerlos calientes. Pero cuando su tío se enteró, le dio a elegir. O los dejaba allí, le dijo, o se marchaba. Así que se marchó. No lloró cuando lo dijo, solo abrazó a Pip y Juniper un poco más fuerte. Carter miró fijamente el fuego, con la mandíbula apretada. Conocía ese tipo de momentos, en los que el mundo te da una sola opción y finge que es tu elección. Cuando ella terminó, el fuego crepitó suavemente. Ninguno de los dos volvió a hablar. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de la cabaña algo cambió. El frío ya no se sentía tan intenso. El silencio ya no era amenazante.
Aquella noche ninguno de los dos durmió realmente, pero la casa, vacía durante mucho tiempo, esperando durante mucho tiempo, comenzó a respirar de nuevo, no solo por el calor, sino porque dos vidas rotas y dos pequeños corazones palpitantes habían encontrado refugio juntos. Los días siguientes transcurrieron lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido suavizar sus pasos. La mañana llegó en silencio a la pequeña cabaña, con la luz filtrándose a través de las ventanas cubiertas de escarcha. El fuego se había apagado durante la noche, dejando un suave aroma a ceniza y pino. Afuera, el mundo permanecía en silencio bajo su manto blanco, intacto y a la espera. Maisie se despertó antes del sol. Era más un hábito que una intención, un ritmo aprendido tras años de vida, en los que la quietud significaba seguridad. Se movía con cuidado, atenta a cada sonido. Su complexión era delgada, casi frágil, pero había firmeza en su forma de moverse. Su larga melena castaña caía suelta sobre sus hombros, reflejando la pálida luz de la mañana. Sus manos, aunque pequeñas, estaban ásperas por el trabajo. La piel, marcada por pequeñas cicatrices ganadas tras años de hacer más de lo que debería haber tenido que hacer. Barrió el suelo con una vieja escoba que encontró detrás de la puerta, con las cerdas desiguales, pero útil. Remendó una cortina rota con cuidadosas puntadas, con hilo ligeramente descoordinado, pero resistente. Cada movimiento tenía una intención, no para impresionar ni para pedir permiso, sino simplemente para pertenecer sin cargas. Carter observaba desde la puerta sin anunciarse. Estaba acostumbrado a la soledad, al silencio, a las mañanas que comenzaban y terminaban sin sentido. Pero algo había cambiado. La cabaña parecía despierta. Había un ligero aroma a pan calentándose en la estufa, un poco quemado, pero reconfortante. A continuación se oyó un sonido que no había oído en años, el suave sonido de unas patas sobre el suelo de madera. Pip apareció primero, lleno de energía y alegría torpe. Sus orejas aún eran demasiado grandes para su cabeza y sus patas estaban ligeramente descoordinadas. Se deslizó por el suelo y chocó contra las botas de Carter, moviendo la cola como si el mundo fuera un maravilloso juego sin fin. Juniper le siguió con más cautela, más pequeña, más oscura, con movimientos cuidadosos. Se mantuvo cerca de Maisie, observando a Carter con ojos tranquilos e inteligentes, como si lo memorizara antes de decidir si encajaba. Carter se agachó lentamente. «Bueno», murmuró con voz ronca, «te has despertado temprano». Pip ladró una vez y se abalanzó sobre su guante, tirando de él con una confianza inmerecida. Carter soltó una breve risa, sobresaltado, cuando el cachorro casi se cae de espaldas. El sonido lo sorprendió. Hacía mucho tiempo que no reía sin esfuerzo. Durante los días siguientes se formó un ritmo. Maisie cocinaba comidas sencillas con lo poco que tenían. La sopa se estiraba. El pan se calentaba con cuidado para que no se quemara. Se movía por la cabaña con tranquilidad, sin preguntar nunca si debía quedarse, sin dar por sentado que se le permitiría hacerlo. Carter se fijaba en todo. La forma en que doblaba las mantas con cuidado, la forma en que dejaba una taza de café junto a la ventana, sin tocar, para él, la forma en que siempre alimentaba a los perros antes que a sí misma. No hacía comentarios al respecto. Simplemente empezó a arreglar cosas. Una tabla suelta en el porche, una tubería que goteaba, el viejo pestillo de la puerta trasera. El trabajo que había ignorado durante meses de repente le parecía posible de nuevo. También empezó a trabajar con los perros, no adiestrándolos, ni con las órdenes rígidas de su vida anterior, sino guiándolos con suavidad. Se arrodillaba en la nieve y los persuadía con paciencia en lugar de con control. Pip aprendía rápido y movía la cola con entusiasmo cada vez que lo conseguía. Juniper tardaba más, observando desde atrás, cautelosa pero curiosa. Cuando por fin obedeció una orden sencilla, Carter sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero era auténtica. Maisie lo vio. Eso la hizo sonreír también. Hablaban a retazos, nunca todos a la vez. Maisie le contó su infancia por partes.
Cómo sus padres murieron en un accidente invernal cuando ella tenía 9 años. Cómo la enviaron a vivir con unos parientes que nunca la escuchaban, pero tampoco le hacían un hueco. Aprendió a pasar desapercibida, a hacerse útil, a sobrevivir sin expectativas. Carter escuchaba sin interrumpir. Cuando hablaba, lo hacía brevemente. Tenía una esposa, dijo una noche mientras el fuego crepitaba suavemente. Ella hacía que este lugar cobrara vida. Eso era todo. Macy no preguntó más. Entendía lo que significaba el silencio cuando venía envuelto en dolor. Sus diferencias se hicieron visibles en pequeños detalles. Ella se levantaba con el sol instintivamente. Él medía el tiempo, las tareas y las rutinas. Ella confiaba en los sentimientos. Él confiaba en la estructura. Sin embargo, de alguna manera, esas diferencias suavizaron el espacio entre ellos. La casa cambió, aparecieron las risas. Al principio vacilantes, luego más fáciles. Los perros luchaban por el suelo, chocando contra los muebles. Carter los regañaba con suavidad, aunque sus ojos brillaban de diversión. Macy ahora reía libremente, un sonido que la sorprendía incluso a ella misma. Una tarde, mientras la nieve caía silenciosamente fuera, observó a Carter enseñando a Pip a sentarse. Cuando el cachorro finalmente obedeció, Carter se quedó paralizado por un momento y luego se rió. Se rió de verdad. Eso los sorprendió a ambos. Más tarde, esa noche, mientras el fuego se apagaba, se sentaron en silencio. No era un silencio vacío, sino uno que descansaba fácilmente entre ellos. Macy habló en voz baja. Nunca me he quedado tanto tiempo en ningún sitio, no sin que me dijeran que me fuera. Carter la miró, la luz del fuego dibujaba líneas en su rostro. Aquí no eres una carga. Ella asintió, aunque aún no lo creía del todo. Aún así, algo dentro de ella comenzó a relajarse. Los días pasaban. La nieve se derretía lentamente del techo. Los carámbanos goteaban como relojes silenciosos que contaban algo nuevo. El mundo exterior seguía siendo duro, pero dentro de la cabaña, algo más suave echaba raíces. No hablaban del futuro. No era necesario. Todavía no. Por la noche, los perros dormían acurrucados juntos cerca de la chimenea. Macy solía dormitar en una silla envuelta en una manta. Carter a veces se quedaba despierto más tiempo, escuchando el ritmo constante de la respiración a su alrededor. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como un castigo. Se sentía como un descanso. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sentían que esos pequeños días ordinarios, esos momentos compartidos de tranquila supervivencia, estaban cosiendo lentamente algo que se había roto. No a la perfección, ni rápidamente, pero lo suficiente como para volver a respirar. La tarde se instaló suavemente sobre la cabaña. La pálida luz invernal se extendía por el suelo de madera. Afuera, la nieve había comenzado a ablandarse, derritiéndose en finos chorros plateados que se deslizaban silenciosamente desde el techo. El mundo parecía estar en pausa, no congelado sino a la espera. Macy se movía con cuidado por la trastienda, un espacio estrecho que servía tanto de almacén como de memoria. El aire olía débilmente a pino viejo y polvo, a años sin perturbar. Se había ofrecido a ayudar a limpiar, aunque se movía como si temiera perturbar algo sagrado. Levantó una manta doblada de una estantería, luego otra. Debajo de ellas había una pequeña caja de madera. A primera vista, no tenía nada de especial. Sin cerradura, sin tallas, solo madera lisa oscurecida por el tiempo y el tacto. Pero algo en la forma en que descansaba allí la hizo detenerse. No estaba escondida. No estaba olvidada. Simplemente la habían dejado allí. Macy no la abrió. Se quedó allí de pie, con las manos en el aire, indecisa. Detrás de ella, Carter se había detenido en la puerta. Durante un momento, ninguno de los dos habló. «Es de ella», dijo él finalmente. Su voz no denotaba sorpresa, solo una tranquila aceptación, como si supiera que este momento llegaría algún día. Macy se giró lentamente. «Tu esposa», asintió él una vez. «Son cartas», añadió tras una pausa. «De cuando estuve destinado en el extranjero y algunas que escribí después.
Ella contuvo el aliento después de pasar. Sí. No había autocompasión en su tono, solo un hecho. Espera. Ella dudó y luego preguntó con delicadeza. ¿Puedo leer una? Carter no respondió de inmediato. Apretó la mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde el deshielo resbalaba por el cristal como lágrimas silenciosas. Finalmente, asintió. Una, dijo. Solo una. Maisie abrió la caja con cuidado. Dentro había docenas de cartas apiladas cuidadosamente, atadas con una cinta plateada descolorida. El papel se había amarilleado y los bordes se habían suavizado con el paso del tiempo. Ella eligió una que estaba cerca del medio. La letra era firme, disciplinada, pero hacia el final las líneas se tambaleaban, como si las propias palabras fueran pesadas de llevar. Leyó en voz baja, con una voz apenas más que un susurro. Laia, esta noche la base está tranquila de una manera que parece incorrecta. El tipo de tranquilidad que te hace escuchar tus propios pensamientos con demasiada claridad. Terminé mi turno hace una hora, pero sigo aquí sentado, mirando la pared y pensando en ti. Dicen que lo estoy haciendo bien, que lidero bien, que no dejo que las cosas me afecten. Supongo que es cierto, al menos en apariencia, pero sigo buscándote en los pequeños momentos. Y la forma en que la luz entra por la ventana y el olor del café por la mañana. No sabía que esas cosas me dolerían cuando desaparecieran. Ojalá hubiera venido más a casa. Ojalá hubiera dicho lo que sentía en lugar de dar por sentado que siempre habría tiempo. Si puedes oírme, quiero que sepas que lo estoy intentando. Ya no sé qué estoy protegiendo, pero sigo en pie. Quizá eso cuente para algo. Te echo de menos. Siempre lo haré. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Maisie cerró la carta lentamente, como si pudiera romperse si la manipulaba con demasiada brusquedad. Le temblaban las manos, no por miedo, sino por el reconocimiento. Había conocido la soledad, pero esto era un dolor que no tenía dónde ir. Carter se dio la vuelta y apoyó la palma de la mano contra la pared, como para estabilizarse. Nunca envié ninguna, dijo en voz baja. Solo seguía escribiendo. Pensaba que si lo hacía ella seguiría existiendo en algún lugar, que no la había perdido por completo. Maisie tragó saliva. No la perdiste, dijo en voz baja. La llevabas contigo. El silencio volvió a instalarse, no pesado, pero sí profundo. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Ella devolvió la carta a la caja y la deslizó suavemente hacia él. Ya no tienes que llevar esto solo. Él asintió con la cabeza, con los ojos oscuros, pero algo en su interior había cambiado. Su atención se relajó ligeramente. Más tarde, esa misma noche, se sentaron juntos junto al fuego. Pip dormía con la cabeza apoyada en la bota de Carter. Juniper se acurrucó cerca de la pierna de Maisie, con la respiración suave y regular. El mundo más allá de las ventanas parecía lejano. Por primera vez desde la muerte de Laia, Carter se permitió sentarse con el recuerdo en lugar de huir de él. Y por primera vez desde que lo había perdido todo, Maisie sintió que no estaba invadiendo la vida de otra persona. No hablaron mucho, no era necesario. Algunas heridas no necesitan palabras, solo presencia. Afuera, el viento acariciaba suavemente las paredes de la cabaña. Adentro, el aire se sentía más cálido, más estable, y aunque el pasado aún vivía dentro de ellos, ya no se sentía como un lugar en el que estaban atrapados. Se sentía compartido. Los golpes llegaron justo después del mediodía. No eran fuertes, no eran airados, pero tenían el peso de algo inevitable. Carter estaba junto al fregadero, enjuagando una taza, cuando los oyó. 3 golpes firmes en la puerta principal. Sin prisas, sin vacilaciones, el tipo de golpes que esperaban una respuesta. Maisie se quedó paralizada. Estaba sentada a la pequeña mesa de madera, remendando una costura suelta en una de las mantas. Sus manos se detuvieron a mitad de la puntada. El color se le fue de la cara tan rápido que le asustó. «Conozco esos golpes», susurró. Antes de que Carter pudiera preguntar, los perros reaccionaron. Pip ladró con fuerza, colocándose entre Maisie y la puerta. Juniper se pegó a su pierna, temblando, con un sonido grave vibrando en su pecho. Carter dejó la taza lentamente. «Yo me encargo»,
dijo, pero ella ya se había levantado, con los hombros encogidos y la mirada baja. Es mi tío. Carter abrió la puerta. Había dos hombres fuera. El primero era alto y corpulento, de unos 50 y tantos años, con una espesa barba gris y el rostro endurecido por los años de viento y autoridad. Llevaba un abrigo gastado pero limpio y unas botas pesadas con barro seco. Tenía una mirada aguda y evaluadora, de esas que miden a las personas antes de hablar con ellas. Era Harlan Pike, el tío de Macy. A su lado había un agente uniformado, el sheriff Dale Mercer, de unos 40 y tantos años, complexión delgada, piel curtida y una postura moldeada por décadas de servicio en las fuerzas del orden de un pequeño pueblo. Su mirada era tranquila pero vigilante, de esas que no se pierden ni un detalle y juzgan lentamente. Harlan habló primero. Ahí estás, dijo con voz áspera pero controlada. Te hemos estado buscando por todas partes, chica. Macy no respondió. Los ojos de Harlan pasaron por alto a Carter y recorrieron la cabaña. Has tenido a la gente preocupada. Te fuiste sin más. Carter dio un pequeño paso adelante. Aquí está a salvo. Harlan exhaló un breve suspiro por la nariz. Eso es para que sepas quién es. Sé que necesitaba ayuda. El sheriff carraspeó. Señor, solo estamos aquí para asegurarnos de que todo está bien. Recibimos un aviso de que una joven podría encontrarse en una situación peligrosa. Macy se estremeció al oír la palabra peligrosa. No lo está, dijo Carter con calma. Ha estado bajo mi techo, alimentada, abrigada, a salvo, se burló Heron. Eso es cierto. Parece que lleva un par de meses viviendo con un desconocido. Los perros se pusieron inmediatamente a la defensiva. Pip gruñó en voz baja. Juniper dio un paso adelante, colocándose entre Macy y los hombres. Tranquilos, dijo el sheriff en voz baja. Tranquilos. Las manos de Macy temblaban a los lados. No habló, no porque no quisiera, sino porque hacía tiempo que había aprendido que hablar a menudo empeoraba las cosas. Harlan se acercó. Tú no decides lo que es mejor para ella. No es estable, nunca lo ha sido. Se le ocurren ideas, deambula, causa problemas. Carter sintió un nudo en el pecho. No es una niña, dijo, y no ha hecho nada malo. El sheriff miró a ambos. Legalmente, es familia. Si hay alguna preocupación, tenemos que resolverlo adecuadamente. Macy tragó saliva. No quiero irme. Su voz era apenas audible, pero cayó como una piedra. Harlan apretó la mandíbula. No puedes elegir eso. Los perros ladraron. Pip volvió a dar un paso adelante, colocándose justo delante de Macy. Juniper hizo lo mismo, pequeña pero desafiante. Oye, murmuró Carter, arrodillándose ligeramente. No pasa nada, pero el daño ya estaba hecho. La vieja sensación volvió, la que había enterrado hacía años. El momento en el que la autoridad pesaba más que la verdad, cuando las voces dominaban a las más tranquilas, cuando hacer lo correcto significaba quedarse solo. Un recuerdo afloró sin ser invitado. Una voz de hacía mucho tiempo. Sus oficiales al mando, tranquilos y firmes en medio del caos. A veces, la misión no consiste en avanzar. A veces consiste en saber cuándo mantener la línea. Carter se enderezó. No la llevarán a ningún sitio contra su voluntad, dijo con voz tranquila. El sheriff dudó. Señor, entiendo su preocupación, pero, ¿legalmente? ¿Legalmente? Carter lo interrumpió con voz controlada pero firme. Es adulta y a menos que tenga una orden judicial o pruebas de maltrato, no puede llevársela. Se hizo el silencio. Harlan volvió a burlarse. ¿Cree que sabe más que la familia? Creo que reconozco el maltrato cuando lo veo, respondió Carter. Las palabras resonaron con fuerza. El sheriff lo observó atentamente. La postura, los ojos, la moderación. Un hombre entrenado para actuar, que decide no hacerlo. Finalmente, exhaló. Tendremos que investigar esto adecuadamente. Harlan frunció los labios. ¿Vas a dejarla aquí por ahora? El sheriff dijo que lo investigarían. Los perros no se movieron hasta que los hombres retrocedieron hacia la camioneta. Macy no habló mientras se alejaban. Simplemente se hundió en el borde de la silla,
con las manos temblorosas. Carter se arrodilló frente a ella. «Estás a salvo, te lo prometo». Ella lo miró de verdad, con los ojos húmedos pero firmes. No quería causar problemas. «No los causaste», dijo él, «ellos los causaron». Esa noche, después de que la casa volviera a quedar en silencio, Carter se quedó solo en la cocina, con el peso del día presionándole las costillas. Pensó en su esposa, en el momento en que no había luchado lo suficiente, y algo dentro de él se calmó. Esta vez sería diferente. Sacó la vieja cámara del salpicadero de su camioneta y revisó las imágenes de la noche en que encontró a Macy. Escribió notas, fechas, horas, observaciones. A la mañana siguiente, pasó por delante de la propiedad de Harland. Lentamente, con cuidado, observó la valla rota, los animales descuidados, el frío, y se puso en contacto con la oficina local de bienestar animal. En silencio, metódicamente, sin ira, con determinación. Al caer la noche, volvió a estar en la cabaña, mirando la fotografía de Laia en la estantería. «No volveré a marcharme», susurró. Afuera, la nieve comenzó a caer una vez más, y esta vez estaba listo para mantenerse firme. La casa volvió a quedar en silencio después de que pasara la tormenta. No era el silencio pesado y sofocante de antes, sino algo más suave, un silencio vivo que respiraba. Las mañanas llegaban ahora con suavidad. Macy se despertaba antes del sol, como siempre había hecho, pero el miedo que antes la sacaba del sueño había desaparecido. Se movía descalza por la cocina, con cuidado de no despertar a los demás, y encendía la estufa con manos expertas. La tetera silbaba suavemente, el pan duro se calentaba en la sartén, con los bordes lo suficientemente crujientes como para desprender un aroma reconfortante. Carter se sentó cerca de la ventana, con una taza en las manos, observando cómo el hielo se derretía en finos hilos a lo largo del cristal. Sus hombros ya no soportaban la tensión constante de estar siempre alerta. Algunas mañanas no se movía en absoluto, solo se sentaba a respirar, dejando que el mundo existiera sin necesidad de controlarlo. Los perros llenaban el silencio de vida. Pip saltaba por el suelo, torpe y alegre, persiguiendo motas de polvo que reflejaban la luz. Su pelaje se había vuelto más espeso, sus movimientos más fuertes y sus ojos brillaban con curiosidad. Juniper se quedaba cerca de Macy, descansando la cabeza contra su pierna, con los ojos entrecerrados pero alerta. Se había vuelto más valiente, aunque seguía siendo cautelosa. La confianza le llegaba por capas. La casa había aprendido su ritmo. Ahora había pequeñas rutinas. Carter arregló la bisagra suelta de la puerta. Macy remendó un desgarro en la cortina. Compartían las comidas sin ceremonias. A veces hablaban, a veces no. Ambas cosas les parecían bien. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de los árboles, Carter desapareció en la trastienda. Cuando regresó, llevaba la caja de madera. Macy se dio cuenta inmediatamente y detuvo sus manos. No dijo nada, solo observó cómo la colocaba con cuidado sobre la mesa. «Creo que es el momento», dijo en voz baja. Ella se levantó y se acercó, con una presencia firme pero discreta. Afuera, el viento soplaba entre los pinos, lento y paciente. Carter llevó la caja hacia la parte trasera de la casa, donde se alzaba un viejo pino alto, desgastado, con las raíces profundas y expuestas. El suelo debajo de él estaba blando por el deshielo. Se arrodilló y comenzó a cavar. El movimiento era deliberado. Cada movimiento tenía una intención, no urgencia. Macy se arrodilló a su lado, sosteniendo la caja cerca de su pecho como si protegiera algo sagrado. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, colocó la caja dentro. Carter apoyó las manos en el borde por un momento, respirando lentamente. «No se trata de olvidar», dijo en voz baja. «Se trata de gratitud, de dejar que lo que fue forme parte de lo que es». Macy asintió. «Algunos amores no se van», dijo. «Solo aprenden a descansar». Juntos rellenaron el agujero con tierra. No cayeron lágrimas. No eran necesarias. Esa tarde, el aire parecía más ligero. Unos días más tarde,
Subieron por el estrecho sendero que llevaba al cementerio. La nieve aún permanecía en las sombras, pero el suelo debajo era firme. El cielo se extendía amplio y pálido sobre ellos. La tumba de Laia era sencilla, limpia, tranquila. Carter permaneció inmóvil durante un largo rato antes de hablar. Estoy bien, dijo finalmente. Estoy aprendiendo a quedarme. Macy dio un paso adelante, con voz suave pero segura. Gracias por quererlo como lo hiciste. Una brisa sopló entre los árboles, levantando los mechones de su cabello y rozando el abrigo de Carter como una mano suave. Se quedaron allí juntos, no con dolor, sino con reconocimiento. En el camino de vuelta, los perros corrían delante, levantando tierra húmeda con sus patas y moviendo la cola con entusiasmo. Carter tomó la mano de Macy sin pensarlo. Ella no se apartó. El contacto no era una promesa. Era simplemente presencia. Esa noche, regresaron a la cabaña mientras el cielo se oscurecía y se tornaba azul. El fuego crepitaba. Las sombras bailaban en las paredes. Carter observaba a Macy mientras ella alimentaba a los perros, la forma en que tarareaba suavemente sin darse cuenta. La casa ya no se sentía como un lugar en el que se escondía. Se sentía como un lugar que había elegido. Y por primera vez en mucho tiempo, eso le bastaba. Al llegar al final de esta historia, quizá quede algo más que un recuerdo. Quizá quede una pregunta silenciosa en el corazón. A veces, los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. Llegan suavemente, en una mano que se sostiene un momento más de lo esperado. En una puerta que se abre cuando alguien pensaba que no tenía a dónde ir. En el valor de quedarse cuando sería más fácil marcharse. La fe no siempre aparece en forma de respuestas. A menudo llega en forma de presencia. Una presencia que susurra, no te hemos olvidado. Una presencia que se mueve a través de momentos cotidianos. Una comida caliente, un silencio compartido, una segunda oportunidad, y los convierte en algo sagrado. Quizás así es como Dios actúa la mayoría de las veces. No a través de grandes señales, sino a través de personas que eligen la bondad cuando sería más fácil no hacerlo. A través de corazones que permanecen abiertos, incluso después de haber sido rotos. Si esta historia te ha conmovido, tal vez sea una invitación, no a cambiar tu vida de la noche a la mañana, sino simplemente a hacer una pausa, a acercarte a alguien en quien has estado pensando, a perdonar algo que has llevado demasiado tiempo contigo, o a sentarte en silencio y dar gracias a Dios por las pequeñas misericordias que aún te llegan. No tienes que cargar con todo tú solo. Si te sientes inspirado, comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un poco de luz hoy. Deja un comentario, aunque sean unas pocas palabras sobre qué parte te ha llegado al corazón. Y si te apetece leer más historias de esperanza, sanación y valentía silenciosa, siempre serás bienvenido aquí. Que Dios te proteja a ti y a tus seres queridos. Que la paz te acompañe donde quiera que estés.